Hace cerca de unas semanas empezamos a ver el tema técnico que tiene que ver con la parte de qué campos debe de llevar un reporte de defectos y justamente les explicaba prácticamente qué es cada uno de estos campos. Ahora, en este video vamos a revisar esa parte práctica en donde les voy a dar un ejemplo, les voy a dar algunos tips y recomendaciones de cómo es que tienen que documentar un reporte de defectos para que lo puedan implementar en algún proyecto que ustedes tengan en puerta. Así es que quédate en este video porque justamente vamos a revisar toda esta parte. Bueno, pues antes de ver justamente el archivo o la plantilla que yo tengo donde te voy a mostrar esto, te recomiendo que ya sea antes o después de ver este video, vayas a ver el otro video en donde te explico toda esa parte técnica. Está en mi canal de YouTube, así que aprovecha también para suscribirte porque voy a seguir subiendo de este contenido para que entiendas más o menos los fundamentos del testing. Pero ahora sí, después de tanto comercial, vamos a empezar. Y bueno, justo en pantalla estás viendo una plantilla muy sencilla de lo que sería un reporte de defectos. En este caso yo lo generé en Google, pero sin problema lo puedes generar en Excel. Y cabe destacar que aquí el primer tip que te quiero dar es: si tú a lo mejor y no tienes alguna herramienta que te ayude justamente con esta gestión de los defectos, que lo puedas hacer de manera semiautomática o hasta inclusive automática, puedes optar por esta opción en donde a base de una tabla empezar a reportar y tener control y seguimiento de todos tus defectos, ya sea en Excel o en Google Sheets, que al final prácticamente es una copia espejo, solamente que obviamente Excel es un monstruo más grande en temas de hojas de cálculo. Ahora, como te puedes dar cuenta, en la pantalla vemos que tenemos varios campos que te vuelvo a repetir. Si no has visto el video en donde te explico qué es cada uno de estos campos, vayas a revisarlo, ya sea antes o después, para que tengas contexto. Y ahorita te voy a explicar más o menos cómo es que yo llené esta información. Y vamos a empezar de izquierda a derecha para que tú puedas saber qué contenido debe de llevar cada una de estas columnas. Acuérdate, empezamos con el ID. Siempre que veas un ID, siempre va a ser un número único e irrepetible. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a poder repetir en alguna otra secuencia. Entonces, aquí ya va a depender, y todos los campos van a depender en sí de la estructura que le quiera dar la empresa o el proyecto para el cual estás reportando los defectos. En este caso, vámonos con una estructura sencilla. Estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vamos, ahí yo solamente lo puse para llenar la tabla, pero puedes poner el número de defectos que tú vayas a reportar. Ahora, en el siguiente campo tenemos lo que es la matriz de casos de prueba, que justamente aquí llené a manera de ejemplo el nombre de una supuesta matriz de casos de prueba que se llama login principal web. Aquí lo único que estoy haciendo es llenar este campo para decir: estoy reportando este defecto y ese defecto está asociado a esa matriz de casos de prueba, y por ende en el siguiente campo vamos a agregar el ID o los IDs de casos de prueba que están afectando por este defecto que acabamos de encontrar. Aquí yo a manera de ejemplo también puse el número 23, pero si tú encuentras que hay dos o más casos de prueba, puedes separarlos por comas, ¿no? Por ejemplo, 23, 24, 25 y así sucesivamente. Seguimos y le asignamos como tal una severidad. Acuérdate que en general, para severidades, para prioridades y demás campos que utilicen una escala parecida a estos, vamos a utilizar lo que es crítica, alta, media y baja. Digamos que son 4 rubros. En este caso, en severidad yo pongo que tiene una severidad alta porque forma parte del login, pero tiene una prioridad media. ¿Por qué? Porque antes de eso existe una funcionalidad principal que, al menos desde mi análisis, podría ser el login en sí. Ahorita te va a quedar un poquito más claro por qué asigné esta severidad y esta prioridad. Y es que en la descripción del defecto, yo lo que estoy poniendo básicamente es que no puedo acceder a la funcionalidad de recuperar contraseña. Si te das cuenta, no es un flujo principal, es un flujo alternativo. Por eso es que estoy asignando yo la severidad y la prioridad de esta manera. Aquí algo muy importante que yo quisiera recalcarte es: a todos tus defectos, por favor, colócales la severidad y la prioridad que realmente les corresponden, porque en la medida de lo posible, cuando llega a existir algún caso en el que tú tienes que clasificar tus casos de prueba por severidad o por prioridad, pues obviamente tomas los estatus y los empiezas a ordenar para que puedan atendértelos de una mejor manera. No va a ser lo mismo que te atiendan un defecto que tiene que ver con una falta de ortografía
que si bien es estético, al final no te impacta en la funcionalidad, a un defecto que tenga que ver principalmente con algo de login y que te va a bloquear más casos de prueba. Entonces, ya quedó entendido ese concepto, ahora seguimos con el siguiente campo. Y es que aquí lo que tenemos es que colocar los pasos para que se pueda replicar el defecto que acabamos de encontrar. En muchas ocasiones este campo lo obviamos y algunos desarrolladores, si bien conocen cómo funciona la aplicación, no saben cómo nosotros hicimos para poder hacer que ese defecto se presentara. Entonces es muy importante este campo y describe lo mayor posible cada uno de los pasos para que tú puedas darle a entender al desarrollador o a la persona que te va a atender el defecto cómo es que tiene que replicarlo para que al rato no te lo anden poniendo con estatus de no aplica y simplemente porque no entendieron cómo replicarlo. Siguiente campo, muy sencillo, colocamos la fecha de detección seguido de quién está reportando ese defecto. En este caso yo me puse como la persona que lo está reportando y a quién asignado a puede que tú coloques directamente el departamento o el área, en este caso puede ser análisis, desarrollo, el mismo cliente, o que le coloques una persona en particular. Aquí yo estoy colocando el nombre de un buen colega desarrollador frontend, pero puedes colocar cualquier persona o cualquier área que esté en el proyecto. Obviamente esto lo tienes que checar con todas las personas del proyecto para saber a quién vas a dirigir cada defecto, porque en algunas ocasiones pasa que estás probando una aplicación, pero hay 4 o 5 desarrolladores atendiendo el desarrollo de esa aplicación y entonces cada uno se encarga de una parte en específico. Entonces ahí puedes aclarar muchas de tus dudas y también saber con quién te vas a dirigir para que te pueda resolver el defecto sin que se quede mucho tiempo ahí en estatus abierto o por atender. Seguimos con el estatus del defecto en sí. Aquí yo lo puse como abierto porque es un defecto que yo acabo de detectar, pero acuérdate, existen muchísimos estatus. Existe el estatus abierto, nuevo, reabierto, en revisión, no aplica y demás. Ahora aquí yo nuevamente te invito a que vayas a ver algún otro video que he generado de cómo documentar alguna matriz de casos de prueba, alguna matriz de trazabilidad y demás, porque hay varios estatus que creo yo que también son importantes y como mínimo debes de considerar cuando estés hablando de insertar el estatus en algún reporte de defectos, matriz y demás. Pero retomando el tema, yo le puse aquí un estatus abierto porque es un defecto nuevo. Ya obviamente si desarrollo ya lo atendió vas a poner en Cuba o dependiendo del estatus que manejen en la empresa y en el proyecto en el que estés trabajando vas a colocar ese estatus. Seguimos con la fecha compromiso en la que te dijeron que te iban a cerrar ese defecto, que es una fecha estimada, seguido de lo que es la fecha real en la que te están cerrando ese defecto. Acuérdense, lo que son fecha de detección, fecha de cierre y fecha de estimado cierre te sirven muchísimo a ti para poder ver qué desviaciones tanto positivas como negativas tienes a la hora ya sea de ejecutar tus casos, a la hora de reportar y atender algunos defectos y demás. Entonces, quizá ahorita no lo vamos a ver porque no es un reporte de defectos tan complejo con este tipo de métricas que también tú puedes implementar, pero estas fechas le sirven muchísimo a las personas que se encargan de gestionar todo este tema para saber qué desviación tienen. Ok, entonces ya que entendiste eso, vamos con el siguiente campo que tiene que ver con la evidencia del defecto. Aquí podrías tú colocar las capturas de pantalla a diestra y siniestra, pero la verdad es que se ve mal. Yo te aconsejo que crees un documento, un Word si tú quieres, una presentación en PowerPoint o un documento externo a este reporte para que tú solamente asocies la URL de ese documento aquí en este reporte. ¿Por qué es más cómodo? Porque inclusive ahí sí puedes dar muchísimo más la descripción y el detalle de ese defecto, cómo replicarlo. Puedes poner las pantallas para hacerlo más gráfico para que el desarrollador te entienda. Esto te lo comento por dos situaciones. La primera, si pegas pantallas aquí, créeme que se van a perder, no van a saber a qué pantalla pertenece o a qué defecto pertenece, se va a hacer un relajo y aparte de eso, en algunos defectos tú necesitas pegar más de una pantalla y describir más de una pantalla. Imagínate que para este defecto yo requiero de 2 o 3 pantallas, se van a estar sobreponiendo y aparte vas a cargar el archivo y va a llegar un punto en el que se va a corromper y ya no lo vas a poder utilizar. Entonces yo te recomiendo que gestiones un archivo aparte, como por ejemplo yo aquí en otra pestaña generé
una especie de plantilla muy rápida en donde describo el defecto. Si te das cuenta, solamente pongo evidencia de defecto, pongo la misma descripción que ya había puesto en el reporte, y en los pasos para replicar, yo lo que hice fue separar cada uno de los pasos y colocarle en una pantalla. Tú me vas a decir si sí o no, pero esto es muchísimo mejor porque tienes una descripción más visual. Es un manual de cómo replicar el defecto. Y lo único que tendrías que hacer es tomar esta URL. En este caso yo la tengo obviamente en Google Drive, pero tú la puedes alojar en cualquier repositorio. Obviamente deben de tener acceso todas las personas del proyecto y en especial los desarrolladores, que son quienes te van a atender el defecto. Y lo único que haría aquí es insertar como tal un hipervínculo. Aquí, si te das cuenta, ya estamos insertando el hipervínculo. Le vamos a poner, por ejemplo, evidencia 1. Le voy a poner evidencia 1. Aquí nuevamente te lo vuelvo a repetir. Debes de insertar la nomenclatura que te hayan dicho, o si no tienes nomenclatura, procura que todas tus evidencias lleven un orden y que tú puedas entender cómo lo estás organizando. Ok, entonces aquí yo ya coloqué un nombre que va a llevar ese vínculo y solamente le voy a dar control V para pegar ese vínculo que yo ya generé. Ya por último, lo que le voy a dar es clic en el botón de aplicar, y si te das cuenta, en este momento yo ya tengo mi evidencia correctamente asociada a el defecto que acabo de encontrar. Voy a cerrar la pestaña donde tengo el defecto que te estaba mostrando, y si yo me voy al defecto y solamente pongo el mouse encima, ya me está dando el detalle de lo que estoy asociando. Y si le doy clic en el nombre o en la URL, ahora sí ya me redirige al defecto. Entonces yo ya, si fuera desarrollador, yo ya podría verlo, yo ya podría empezar a trabajarlo sin problema. Ahora, ¿por qué te digo que te suscribas al canal? Porque estoy haciendo una plantilla muy sencilla de evidencias, pero créeme que también voy a subir una plantilla de cómo tú puedes generar un documento de evidencias completo que te puede servir. Porque esto la verdad está muy austero y la verdad es que lo hice muy sencillo para motivo de enseñarte en el video cómo es que tendrías que asociarla. Pero suscríbete para que puedas seguir viendo este tipo de videos y al final entender lo que es el fundamento del testing, para que el día de mañana, si llegas a utilizar alguna herramienta y todo, veas que sí hay una gran diferencia quizá entre hacerlo así de manera manual y hacerlo con una herramienta. Pero si en algún momento te llegan a quitar esa herramienta o llegas a entrar a algún proyecto en donde no tienes una herramienta, sepas cómo puedes hacer todos estos procesos de manera manual y sin ningún problema. Pero bueno, regresamos a lo que es la plantilla ya después de todo esto que te dije, y el último campo que yo creo que también es uno de los campos importantes es comentarios. Aquí, si te das cuenta, lo único que estoy haciendo es agregar mi nombre, en este caso Gio, agrego la fecha en la que estoy agregando ese comentario, posteriormente de un comentario alusivo al defecto. Esto es importante añadirlo porque digamos que va a ser un histórico, en algún momento te va a servir para poder justificar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí yo agregué un comentario que dice: comentó desarrollador que tardará el cambio en estar en el ambiente de QA, ya que estarán subiendo la nueva versión con más defectos solucionados. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el desarrollador se va a tardar en tenerme el defecto, porque no nada más va a solucionar este, sino algunos otros defectos. Y esto es importante nosotros escribirlo y documentarlo en algún lado, por si en algún momento se llega a hacer un malentendido, se llega a retrasar el proyecto, que quede asentado uno de los tantos motivos que puede haber de ese retraso, por lo menos del área de QA. Y digamos que básicamente y en general, así es como se estaría llenando lo que es un reporte de defectos. Te vuelvo a repetir, esto es una plantilla muy sencilla. Aquí, por ejemplo, me hizo falta agregar algunos combos o algunas listas desplegables para que tú, en lugar de estar metiendo de manera manual los estatus, las prioridades, las severidades, tengas una lista y solamente los selecciones. Y otra cosa muchísimo más compleja, me faltó quizá añadir en otra hoja dentro de este documento un reporte en donde, a medida que tú vayas añadiendo absolutamente todos los defectos, te vaya generando un reporte de cuántos defectos tienes abiertos, cuántos cerrados, cuántos están en proceso de ser atendidos, cuántos tienen severidad alta, cuántos tienen prioridad baja, cuántos tienen, no sé, cierta característica que esté dentro de tu reporte. Nuevamente te lo vuelvo a repetir, yo solamente te doy las herramientas básicas para que tú lo puedas generar, y digamos que esto es una introducción. Obviamente
a medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a ir haciendo estos reportes y estas documentaciones más complejas, y hasta inclusive no he querido subir ni este ni otras plantillas porque estoy viendo la manera de poderte compartir por lo menos estos documentos en algún canal en donde tú lo puedas obtener y quizás hacerle la modificación que tú necesites. Entonces, para no extenderme más, hasta aquí le voy a dejar. Espero que esta plantilla que te acabo de compartir te sirva de mucho, espero que la llegues a utilizar. Si también se me llegó a pasar algo, algún campo, algo que no dije, que tú creas que es importante, que de acuerdo a tu experiencia no podemos dejar pasar cuando realizamos este tipo de reportes de defectos, por favor déjalo en los comentarios para que así tanto yo como las otras personas que lleguen a ver este video sigamos aprendiendo y al final nos sigamos apoyando. Entonces te recuerdo, por favor suscríbete, ayúdame con un comentario, un like si es que este video te gustó, para saber que te está ayudando, y yo te espero en el siguiente video para seguir revisando todos los fundamentos del testing y que el día de mañana tú sepas qué es lo que en realidad nosotros hacemos. Porque créeme que una de las cosas más importantes que hace un tester, aparte de hacer análisis, ejecutar y demás, es documentar, algo que debería de ser nuestro fuerte. Entonces, ya sabes, te espero en el siguiente video y espero que este te haya servido.